Kirchner. Pero ¿cómo terminó el gobierno el 2016? ¿Cuántos funcionarios resultaron imputados del gabinete? La verdad que la cifra asombra, porque en un total de 50 imputaciones a lo largo y a lo ancho de la coalición Cambiemos. Empecemos por el presidente Mauricio Macri. 3 causas en las cuales fue imputado: Panama Papers, el decreto de inclusión de los familiares en el blanqueo, el decreto 1206, muy polémico, y también la firma del memorándum con Qatar, una de las últimas imputaciones, el último día hábil de 2016. Todo tiene que ver con negocios muy oscuros, ¿eh? Todo tiene que ver con esas cuestiones. Muy barata en función de ser el presidente, pero cada uno de estos temas surge con muchísima claridad. No es necesario hablar con muchos jueces ni fiscales para entender de qué se trata Panama Paper. Lo del memorándum con Qatar es un tema ciertamente muy, pero muy duro. ¿Y el otro cuál es? Y el otro es el decreto que habilitó a ingreso de familiares al blanqueo, un decreto muy polémico. Una locura, ciertamente. Sigamos con la vicepresidente, Gabriela Michetti, que la vamos a ver porque también está imputada en 3 expedientes. Imputada no es denunciada, ¿sí? Es cuando ya se avanza un paso más y la justicia considera que debe abrirse una investigación. Gabriela Michetti, obviamente por el escándalo del dinero que fue robado en su casa, el origen, en verdad, de ese dinero que fue robado, todavía tiene que dar explicaciones. Luego también por el memorándum con Qatar. Este tema salpicó absolutamente a todo el gabinete. Y por último, se abrió una causa paralela por la contratación de la pareja del periodista Alfredo Leuco en el Senado, pero a su vez que reportaba a la Fundación Suma. El Senado ha sido para el gobierno un sitio especialísimo, de las cantidades de ocasiones en las que muestran que ahí en el Senado, ¿se acuerdan aquel violento que trabajaba en el Senado, aquel loco desatado? Ahora lo que mencionaba recién Gabriel. Duhovne, el ministro de Economía, era ñoqui del Senado, como bien dice nuestro colega Nelson Castro, que también es de TN, no obstante lo cual no se podía disimular. El Senado ha sido un lugar de contención económica para todos aquellos a los que Gabriela Michetti, por ejemplo, le ha querido dar trabajo, ¿no? Jefe de gabinete Marcos Peña por haber firmado el famoso decreto de inclusión de familiares en el blanqueo. Una imputación por abuso de autoridad también allí en contra el jefe de gabinete. Vamos a ver el siguiente, quien es el otro miembro del gabinete que también ha sido imputado en una causa judicial en el año 2016. Susana Malcorra, ministra de Relaciones Exteriores, también memorándum con Qatar, una sociedad offshore que iba a manejar los dineros del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES y un gerente extranjero que iba a ser puesto para tomar decisiones de inversión. Esto es lo que se sospecha, todavía no se conoce nada del memorándum y ya le costó el puesto a Luis María Blaquier, el exdirector del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que también está imputado en esta causa. Estamos hablando de las 3 personas más importantes del gobierno, ¿verdad? Sí. Presidente, vicepresidente y jefe de gabinete. Hasta ahora, pero hay más todavía. Vamos a ver quién sigue a Susana Malcorra, porque está precisamente uno de los hombres salientes del gobierno, Alfonso Prat-Gay. También estampó su firma en el decreto de blanqueo, de inclusión de familiares dentro del blanqueo, al contrario de lo que decía la ley del Congreso. Fue denunciado y fue imputado por este tema. Pero vas a ver más, porque dentro de la estructura de la jefatura de gabinete hay otros miembros importantes. Sí, déjame decir de Prat-Gay que lo que le imputan, bueno, está bien allá quienes lo denuncian, pero lo más grave de Prat-Gay es lo de la deuda que ha contraído, los 50.000 millones, más de 50.000 millones de dólares en los que ha hundido el país, Iván. Y le digo más, Víctor Hugo, a mí siempre me llamó la atención, vi cuando el gobierno iba alrededor de 30.000 millones de dólares de emisión de deuda, que la agencia Bloomberg, la agencia internacional de noticias de cuestiones financieras, en este caso la parte business de Bloomberg, decía que los principales 2 colocadores de deuda argentino habían sido la JP Morgan, anterior empleador de Alfonso Prat-Gay, y la Deutsche Bank, la anterior empleadora del ex secretario de Hacienda y Finanzas, actual ministro de Finanzas, Luis Andrés Caputo. Y siempre me llamó la atención de que no se genera una investigación judicial a partir de si por lo menos no había conflicto de intereses allí. Conflicto de intereses hay, pero lo grave de prácticamente todas estas personas son las decisiones políticas que han tomado, lo que ha perjudicado a la gente, independientemente de cómo ellos están involucrados. Pero sigamos, porque veo, ¿cuántos son los que están imputados? Y son muchos miembros de este gabinete, de esta foto por lo
menos que vemos, pero hay alrededor de 50 funcionarios de Cambiemos de primera y segunda línea, obviamente, que se suman a la lista de imputados. Por eso digo, no son denunciados. Denuncian todos, pero imputados es que la justicia tomó un expediente y abrió una causa judicial que los tiene arriba en la carátula como imputados. Mario Quintana, Dólar Futuro, la causa 2 de Dólar Futuro como un comprador de Dólar Futuro y a su vez quien tomó las decisiones. 11 millones de dólares compró Quintanita. Y el hermanito es el que hace todos los negocios de la deuda que contraen las provincias. Su consultora o su grupo de negocios es el que va en las comisiones, en las cometas de lo que las provincias se endeudan. Cuando le vienen y le preguntan a Macri si les puede prestar plata, Macri dice no, pero eso sí, yo les permito que se endeuden. Charlen con Quintanita y van a conseguir dinero fácil en el resto del mundo. Es una barbaridad, todo lo que estamos contando ciertamente es muy, pero muy doloroso, porque es el primer año de gobierno nada más, y las han hecho todas, absolutamente todas. Sí, como antecedentes no había que en un primer año de gobierno, donde suele haber una suerte de luna de miel también con los tribunales, exista semejante cantidad de imputaciones. Gustavo Lopetegui, otro vicejefe de gabinete dentro de la estructura de coordinación de la jefatura de gabinete, también involucrado en la causa Dólar Futuro, sería el tramo 2, claro, precisamente por adquiriente. El Dólar Futuro es un tema, es todo un tema, pero lo de Lopetegui, lo más grave, es lo que ha hecho en torno a presionar para que Aerolíneas Argentinas se vaya abajo, la empresa de bandera nacional, y para que LAN, que es a quien pertenece en realidad este CEO, se vaya para arriba. Respecto a Víctor Hugo, a Dólar Futuro, porque nosotros fuimos lo que contamos en su momento esa información, el neteo, a mí me había sorprendido en su momento la decisión de la justicia, porque el neteo, es decir, la resta entre lo que compró y lo que vendió antes de asumir como funcionario, en el caso de Lopetegui daba 0, eso es lo que había dado el neteo. Distinto el caso, como decía Gaby anteriormente, de Quintana o de José María Torello. No sé si me estoy anticipando, Gaby, alguna cuestión que vas a comentar en un momento. Hay algunos de ellos mencionados y también vale aclarar que Levax, el tema Levax y emisión de deuda fue denunciado. Hubo una imputación de una fiscal. El juez Daniel Rafecas desestimó la causa, por eso no la estamos contando entre las causas que afectan tanto a Macri como al resto de los implicados, incluso a Alfonso Pratgay, que estaba mencionado en esa causa. Esa no la estamos contando siquiera porque hubo una imputación de un fiscal, pero la causa no se abrió. Seguimos, Gustavo Lopetegui mencionábamos como comprador de Dólar Futuro. Vamos a ver qué otro integrante del gabinete también está involucrado. Bueno, Juan José Aranguren. Todavía sobreviven las causas contra Juan José Aranguren por haber tomado resoluciones del Ministerio de Energía que beneficiaban a Shell, además de la presunta incompatibilidad por tener precisamente esas acciones. Aranguren las ha hecho todas, digamos que la compra de Shell. Gas a Chile, sí. Sí, no le quedó ninguna, más la factura, de todo lo que ha sido la parte más trucha y más sufrida por la gente, la que le tocó a Aranguren, que eso sí, no terminó con sus negocios en función de Shell. Bueno, entregó las acciones ahora que tenía en Shell, pero todo lo que se había hecho antes era muy, pero muy importante. ¿Qué más tenemos? Todo lo que mencionan está en esta causa, además de 3 de sus principales, digamos, colaboradores que fueron denunciados por Elisa Carrió y se abrió una causa también en su contra. Veamos quién más sigue en la nómina de funcionarios del gobierno. Pero hay más, ¿cuántos son? Hay 50. Más. Hay más porque está Andrés Ibarra, ministro de Modernización, a quien el juez Ariel Lijo acaba de autorizar todas las medidas de prueba para saber si compró o no las máquinas de voto electrónico. Andrés Ibarra, el último de los imputados del año, pero no el último de los imputados del gabinete. Vamos a continuar a ver quién más aparece en la lista de los involucrados. José María Torello, jefe de asesores de presidencia, también involucrado en la causa Dólar Futuro. Hay otro funcionario que es Pablo Curat, que es director del Banco Central. Seguimos y seguramente Federico Sturzenegger va a aparecer. Es Federico Sturzenegger. Sturzenegger es un veterano, ya quedó afuera de un tema horripilante como fue todo lo referido al blindaje después del megacanje, pero zafó. La justicia, en un fallo de época, determinó que no tenía nada que ver, o sea que puede empezar de nuevo. Allí está
Luis Caputo, flamante ministro de Hacienda, imputado en la causa Dólar Futuro 3. Iván la conoce bien este expediente, es por el fondo Axis, que él mismo manejaba, causa que tiene el juez Luis Rodríguez y que también derivó en un allanamiento en ese fondo y en un pedido de informes precisamente para saber cuánto... Esa es la sonrisa que le puso a Iván cuando Iván intentó hablar con él y le preguntó, ¿usted está en este tema? Y te miró seguramente con esa sonrisa. Por ahora, todos les da lo mismo, se sienten inimputables, aunque son imputados, pero sienten que el mundo les sonríe. Yo no sé si las cosas serán así con el transcurso de los años, Gabriel. Bueno, habrá que ver cómo derivan. Por lo pronto, para el primer año es todo un récord. Alberto Abad, titular de la AFIP, junto con más o menos 15 funcionarios de primera y segunda línea que también están imputados en diversas causas, incluyendo tema de violación de secretos. Es el último de los que tenemos en esta nómina. Hay muchos más, pero para no alargar y extender pusimos los más representativos. Casi todo el gabinete tiene una causa penal en curso y no estamos hablando de denuncias, sino estamos hablando de imputaciones. Un paso más, cuando un fiscal cree que hay que abrir una causa en contra de un funcionario, todo un récord para el gobierno de Cambiemos en el primer año de gestión. Sí, además de decir que están aprendiendo, que no sabían prácticamente en todos los casos esto a generar un